Clase. Muy bien, chicos, pues esta es la cuarta y última clase del módulo 8 de la materia de matemáticas y representaciones en el sistema. Esta es la guía 4 y les recuerdo que los videos que se proyectan aquí o los materiales que están aquí presentes no son de mi autoría, sin embargo, los buscamos en internet para fines pedagógicos, ¿ok? Y vamos a empezar entonces. Esta clase entonces va a ser súper cortita, a pesar de que entramos tarde, porque nada más son las 14 preguntas de la guía. Ahí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Excelente. Dice, identifica la opción que representa el desarrollo del icosaedro. Aquí se me fue el rollo, déjenme nada más. Les iba a poner un link donde puse qué es un icosaedro para que ustedes lo vieran. Ahorita se los voy a mostrar acá. Ahora sí dice, identifica la opción que presenta el desarrollo del icosaedro. Vean, esta es la opción D, y aquí les voy a mostrar lo que es un icosaedro. El icosaedro es un poliedro, que significa una figura de muchísimos lados, compuesto por 20 caras. Todas ellas son triángulos equiláteros, tiene 12 vértices y 30 aristas. La arista es como esta rayita de aquí. Esta es una arista. No sé si ay Dios, me fue, necesito el pizarrón. Me dejé escribir. Ahora sí, ya tengo el pizarrón aquí. Entonces, tiene 20 caras. Una cara sería un triángulo de estos, miren. Todo este triángulo es una cara. ¿Sale? Los vértices son estos de aquí. Este es un vértice, este es otro vértice, este es, por eso es que tiene tantísimos, ¿sí? Y dice que tiene 30 aristas. Una arista es esta línea, por ejemplo. Cada una de las líneas que vemos aquí se llama arista. Ese es un icosaedro. Dice, cada cara del icosaedro es un triángulo con todos sus lados y ángulos iguales, lo que lo convierte en un sólido regular. Esta figura geométrica se encuentra presente en diversas áreas de la ciencia y la naturaleza, desde la química hasta la cristalografía, y se utiliza en la construcción de estructuras y objetos para aprovechar su estabilidad y simetría. Este es el icosaedro. Entonces, regresando acá a la respuesta, la única forma que si nosotros la juntamos se forma el icosaedro es el inciso D. La siguiente dice, la carga positiva del núcleo del átomo depende del número de qué. A ver, esto ustedes ya se lo saben porque ya lo hemos visto. Depende de las moléculas, de los Mole- electrones, de los protones o de los neutrones. Las moléculas. Protones. Acuérdense que los átomos, ¿sí? Los átomos es la parte más pequeña en la que se divide la materia. Está compuesta de neutrones, de Protones. protones y de electrones. Los neutrones, como su nombre lo dice, no tienen carga.
Los protones tienen carga positiva y los electrones son los que mantienen la carga negativa. Y la pregunta dice, la carga positiva del núcleo del átomo depende de los protones. La siguiente dice, un recipiente contiene hidrógeno a temperatura de 280 Kelvin y presión de 1900 Newton por metro cuadrado. En un volumen de 1000 centímetros cúbicos, posteriormente se hace descender un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es algo que aplasta, ¿sí? Reduce, o sea, aumenta la presión, reduce el volumen. Dentro del recipiente de forma cilíndrica, reduciendo el volumen ocupado por el cilindro de 300 centímetros cúbicos y elevando una temperatura a 310 Kelvin. Suponiendo que el hidrógeno se comporta como gas ideal, ¿cuál será la presión del hidrógeno? Aquí tenemos una formulita, miren. Dice que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar, porque nos pregunta, ¿cuál será la presión del hidrógeno? Obviamente después de aplicarle presión. Entonces, vamos a buscar la presión 2. Como vamos a buscar la presión 2 despejada, nos debe de quedar de la siguiente manera. Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 por volumen 2. ¿Sí? Entonces, la presión 2 va a ser igual. La temperatura 2 dice que de 280 pasó a 310, por lo tanto la temperatura 2 son 310 grados Kelvin. Por la presión 1, la presión 1 dice que son 1900 Newton por metro cuadrado. Y el volumen 1 nos dice que son 1000 centímetros cúbicos. Todo esto entre la temperatura 1 eran 280 Kelvin, que multiplica a el volumen 2, y el volumen 2 son 300 centímetros cúbicos. Si nosotros metemos esto a la calculadora, nos da 7011 punto y algo. La siguiente dice, platicando con tus amigos, comentas que deseas hacer modificaciones en tus rutinas en casa con el fin de ahorrar energía y dinero. Obviamente sabemos que ahorro de energía implica ahorro de dinero. Y ellos te hacen las siguientes propuestas. Desconectar todos los equipos que utilizan control remoto cuando no los uses. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros dejamos conectada la tele, por ejemplo, hay un foquito rojo que indica que está conectada a la corriente. Seguimos consumiendo corriente eléctrica, poquita, pero seguimos consumiendo corriente eléctrica. A veces tenemos el microondas y el microondas a veces nos funciona únicamente para que sea el reloj. Pero resulta que también trae reloj en el celular, también trae reloj en la muñeca, entonces no necesariamente tendrías que tener el microondas conectado, ¿sí? Entonces, ahí eso nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, hay quienes suelen terminar de cargar su teléfono y dejar el cargador conectado. También eso hace que se siga consumiendo electricidad. Y ustedes saben que en México la electricidad es muy cara. Dice, usar el horno convencional en lugar del microondas para ahorrar energía. Pues esto depende, ¿no? Si vas a calentar una sopa, pues no vas a usar el horno convencional porque la energía también es el gas que consumes. Para aprovechar eficientemente la luz artificial, manteniendo limpios los focos y las lámparas, eso es correcto. A veces nuestra casa la pintamos como toda oscura y tenemos que poner un montón de focos porque, es que se ve bien oscura adentro. Pues sí, pues pusimos pintura negra en las paredes, ¿cómo no? Utilizar focos fluorescentes compactos en lugar de focos incandescentes para consumir menos energía.
Dice, ¿cuáles de ellas son ciertas y realmente podrían ayudarte a conseguir tu objetivo? Las que nos podrían ayudar es la uno, la 2 y la 4. Acá dice, si el flujo es estacionario, esto quiere decir que no se va a mover, ¿ok? Califica correctamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Híjole, ¿cómo nos podemos dar cuenta si esto es falso o es verdadero? Ahí les va. La primera es verdadera, la segunda es falsa y la última es verdadera. Chin, profe, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, porque estamos hablando de la presión hidrostática. La presión hidrostática que es igual a densidad por gravedad por altura. Si es hidrostática, quiere decir que está estancada el agua. Y en las únicas dos fórmulas que aparece DGH es en la primera y en la tercera. En esta no aparece DGH, por lo tanto aquí no tenemos una garantía de que el flujo está detenido. ¿Me expliqué? Sí, Sí, maestra. maestra. Porque no los veo. La siguiente dice, ¿qué representa esta ecuación? Ojo, presión hidrostática, les acabo de decir, densidad por gravedad por altura. Esto que está aquí arriba sí la tiene incluida, pero no es lo único. Entonces, esta no es. Balance de energía potencial. Esto ni lo vimos en clase, así que adivinen cuál es. Ecuación de Bernoulli. La número 7 dice, en referencia a la siguiente figura, calcula la energía potencial para la caja en el punto S. La masa de la caja es de 50 kilogramos. ¿Ok? El punto S, ¿cuál sería? Sería aquí mismo. Cuando la caja esté elevada a 0.8 metros. Vamos a ver este video para que lo entendamos un poquito mejor. Hola amigos, bienvenidos a 4. ¿Qué nos dicen hoy? Pues mira, calcula la energía potencial que posee un cuerpo de 2 kilos de masa situado a 3 metros de altura. Vamos a dibujar un poco lo que nos dan. Tenemos aquí el suelo. Y a una altura h de 3 metros tenemos un objeto. Y este objeto tiene una masa de 2 kilos. Bueno, nos dice que calculemos la energía potencial. La energía potencial, ¿a qué es igual? Es igual a m por g y por h. M es la masa, g es la aceleración de la gravedad, que sería igual a 9,8 metros partido segundo al cuadrado, y h es la altura a la que está. Esta energía potencial es la que tiene cualquier cuerpo por el hecho de estar levantado a una cierta altura. Bueno, pues aquí vamos a ver. La masa es de 2 kilos, la altura de 3 metros. Bueno, pues vamos a calcularlo. Energía potencial es igual a 2 kilos de masa por 9,8 metros partido segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad por la altura, que sean 3 metros. Y si hacemos esta cuenta, nos salen 58,8 julios. Esta sería la energía en unidades del sistema internacional. La energía potencial de este cuerpo sería igual a 58,8 julios. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal que vienen cosas muy interesantes. Chao. Nos regresamos a la presentación. Ahí está. Muy bien. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? La energía potencial se calcula con la masa por la gravedad por la altura. La masa nos están diciendo que son 50 kilogramos. La gravedad ya sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la altura es 0.8 metros. Si multiplicamos esto en la calculadora, nos da un total de 392 newton por metro, son joules. Julios, joules, joules. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice, se colocan 6 bombillas o focos en un árbol de Navidad en un circuito en paralelo. Cada bombilla consume 10 watts. Como son 6, quiere decir que la potencia total que se va a consumir son 6 focos por 10 watts cada uno. Esto es un total de 60 watts. ¿Sale? No lo perdamos de vista. Dice, conectadas a una fuente de 120 volts, calcula la corriente que pasa por el circuito. Vamos a ver este video. Clásico que preparo más de una taza. ¿Qué es ClickUp? ClickUp es un software de productividad todo en uno, donde gestionas todo lo relacionado. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que es la potencia eléctrica o también llamada ley de Watt. Bienvenidos. En un video anterior les había explicado lo que era la potencia mecánica. El día de hoy les voy a explicar lo que es la potencia eléctrica. En realidad la potencia es la misma, solamente que hoy vamos a explicar un poco lo que es el origen de llamarse eléctrica. Se puede decir que la potencia es la energía consumida durante un tiempo determinado. Veíamos que la potencia mecánica estaba catalogada como el trabajo sobre un periodo de tiempo. Y recordemos que el trabajo estaba dado como fuerza por la distancia por el coseno del ángulo θ entre estos dos vectores, entre el vector fuerza y el vector distancia. Este trabajo estaba dado en joules y el tiempo estaba dado en segundos. Ahora vamos a ver cómo en un circuito eléctrico básico, que es el que tenemos acá representado a través de esta fuente de voltaje, este resistor, que es el que nos consume la corriente, y los conductores por donde fluye la corriente. Entonces, podemos decir que la potencia, como lo dije ahora, sigue siendo la misma, el trabajo sobre un periodo determinado de tiempo. Ahora, eléctricamente se define el trabajo como el trabajo que deben de realizar las cargas o los electrones que circulan a través de este conductor. Lo veíamos cuando nosotros analizábamos el tema de la corriente eléctrica. A través de este conductor o este cable eléctrico internamente, pues por ahí circulan lo que son las cargas, es decir, un grupo de electrones que están fluyendo o que se están transportando por este cable eléctrico. Ahora, la definición de trabajo eléctricamente es igual a estas cargas Q multiplicado por el voltaje que está aplicado en la fuente. Esta es la definición de trabajo. Mi potencia es trabajo sobre un periodo de tiempo. La corriente se define como un grupo de cargas que circulan a través del conductor por un periodo de tiempo. Ahora, si nosotros tomamos este grupo que tenemos acá, en esta definición, carga sobre tiempo es igual a la corriente. Por lo tanto, podemos decir que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Y esa es la ecuación fundamental para nosotros calcular la potencia. A través de la ley de Ohm, recordemos que el voltaje decíamos que era igual a la corriente por la resistencia. De aquí de esta ecuación nosotros podemos reemplazar entonces de acá lo que es el voltaje, reemplazando esta ecuación que tenemos aquí, nos queda que potencia es igual a I, nos queda esta I que tenemos acá, I por R. Por ende, nos queda que I por I es igual a I al cuadrado por la resistencia. Y esta es otra ecuación que nosotros también podemos usar al momento de calcular, a realizar ejercicios de potencia eléctrica. Ahora, de esta misma ecuación, nosotros podemos decir que la corriente es igual
al voltaje sobre la resistencia. Ahora nosotros reemplazando en esta ecuación, podemos decir que el voltaje es igual, perdón, la potencia es igual a el voltaje es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, nos queda que voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y esta es la tercera ecuación con la que nosotros podemos usar para resolver ejercicios de potencia eléctrica. En este orden de ideas, estas son las tres ecuaciones que nosotros podemos usar. Esta es la ecuación fundamental y tenemos las dos ecuaciones derivadas para resolver ejercicios relacionados con potencia eléctrica. Nos vamos a regresar a la presentación. Nosotros solo necesitamos una de estas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué andamos calculando? ¿Qué andamos calculando? La corriente, ¿sí? Tenemos la potencia, que ya dijimos que son 60 watts en total, y tenemos el voltaje. Entonces, para calcular la corriente, basta con dividir la potencia entre el voltaje. Entonces, corriente va a ser igual a potencia entre voltaje. La potencia, que son 60 watts, entre 120 volts. Si nosotros le quitamos aquí 0 y 0, pues nos queda 6 doceavos. Si le sacamos, dividimos 6 entre 6 nos da 1 y 12 entre 6 nos da 2 y 1 sobre 2 es igual a 0.5, como estamos hablando de corriente, son amperes. Y listo. La número 8 dice, el radio del extremo inferior de los tacones de un par de zapatos de mujer es de 0.5 centímetros cada uno. Si cada tacón soporta el 30% del peso de la mujer, de una mujer de 49 kilogramos, calcula el esfuerzo en cada tacón. Fíjense, aquí estamos buscando la presión que hay en cada uno de los tacones. Aquí vemos que la fórmula dice presión es igual a fuerza entre área. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza? La fuerza es un peso, ¿ok? Entonces, primero calculamos la fuerza y el peso se calcula con la masa, los 49 kilogramos, perdón, multiplicados por la gravedad, que es 49 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Y eso nos da un total de 480.2. Sin embargo, nos dice que solo soporta el 30%. Entonces, la fuerza va a ser igual a 480.2 newtons por el 30%, que es 0.30. Entonces, la fuerza que soporta cada tacón es igual a 144.06 newtons. Esto es la fuerza en cada tacón. Bueno, ahora tenemos que encontrar el área. El área, nosotros sabemos que se calcula pi por el radio al cuadrado. Pi ya sabemos que vale 3.14 y el radio aquí dice que son 0.5 centímetros. Pero como en los newtons están los metros, tenemos que transformarlo a metro. Entonces aquí pondríamos 0.05 metros y esto se eleva al cuadrado. 3.14 por 0.05 al cuadrado, esto nos da un total de 7.85 por 10 a la menos 3. Y estos serían metros cuadrados. Ahora sí, vamos a encontrar la presión en cada tacón. Presión es igual a fuerza, que son 144.06 newtons, entre 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso nos da un total de 1.84 por 10 a la 6. ¿Duda, chicos? Qué complicado. Obviamente. ¿Ok?
Vamos a la 10. Dice, un recipiente en forma de cilindro vertical de 0.2 metros de radio se encuentra lleno de agua. Recordemos que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metros cúbicos, hasta la altura de 1.5 metros. Calcula la presión que el agua ejerce en el fondo del recipiente en kilogramos por metro cuadrado. Vamos a ver acá la explicación. Para encontrar la presión que ejerce el agua hay que multiplicar densidad por la altura por la gravedad. Aquí tenemos lo que significa cada uno. Sin embargo, nos pide el resultado en kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, no vamos a considerar el concepto de la gravedad. Así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar la densidad por la altura y eso nos da una respuesta de 1500 kilogramos por metro cuadrado. Solo hay que multiplicar este por este y nos da esta respuesta. ¿Sí, chicas? Sí, maestra. Next. Dice, se sumerge la mitad de un prisma rectangular de cobre cuyo volumen es de 36 centímetros cúbicos por medio de un hilo en un recipiente que contiene alcohol. Fíjense, estamos hablando de dos materiales, del cobre y del alcohol. El alcohol va a soportar el cobre. Calcula el empuje del alcohol sobre el prisma. Considera la densidad del alcohol y la densidad del cobre, que es diferente. Aquí tendríamos que encontrar el peso neto de la pieza de cobre y el peso neto del alcohol para saber que al momento de sumergirlo hay una fuerza de empuje por parte del alcohol. La fuerza de empuje son 13.935 dinas. La verdad, esta es una fórmula bastante larga que dije, si se las pongo no le van a entender y los voy a confundir más. Por eso nada más les puse la respuesta. La número 12 dice, fíjense, híjole, no tengo ningún vaso. Al hacer flotar un cubito de hielo en un vaso con agua lleno hasta el borde, pregunta, aquí se trata de que ustedes analicen, ¿se desbordará el agua o el líquido cuando el hielo que sobresale del agua se deshaga? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Que sí, maestra. ¿Por qué? Pues porque se va a deshacer el hielo y es más agua. Yo digo que es la D. Efectivamente es la D. ¿Por qué? Porque dentro del líquido, el hielo ya desplazó el volumen que iba a desplazar. Aunque se deshaga y ustedes hagan la prueba, pongan un vaso con agua y llénenlo con hielo. No importa que el agua esté aquí y el hielo acá, ¿eh? Si se derrite el hielo ya tiene su lugar, pues ya está ahí adentro. Entonces el nivel no va a cambiar. Aunque podamos pensar que sí. Dice, Mayra tiene que investigar sobre la paradoja hidrostática. En lugar de consultar un libro, muy mal, Mayra, tuvo la idea de entrar al foro de tareas en internet denominado mitarea.com. Obtiene varias respuestas y deberá ver cuáles son aceptables. Esta es la secuencia del diálogo y ustedes lo tienen ahí. Aquí se los puse, pero ustedes lo tienen ahí. ¿Quién dio la respuesta correcta a la pregunta de Mayra? Déjenme regresar. Bueno, ahorita termino. Quien la da es Miguel. Más bien, presión ejercida por un líquido en cualquier punto del recipiente no depende de la forma que esté ni de la cantidad de líquido que contenga, sino únicamente del peso específico de la altura y de la altura en el punto a considerar a la superficie del líquido. Una persona lo calificó como buena. Y la última dice, en una presentación de PowerPoint de un estudiante de bachillerato se encuentra este texto. Analiza la presentación y responde lo que se pide más adelante. Ahora veremos un principio muy importante de la física. Este principio puede ser visto como otra manera de explicar la ley de la conservación de la energía. En un líquido en movimiento, la energía total por unidad de masa permanece constante, como se indica en la siguiente diapositiva. Eso tiene que ver con Bernoulli. Aquí se los voy a comentar.
Además, déjenme ver si no cerré la hoja. Ay, sí la cerré. Bueno, aquí se los pongo ahorita. Mm, Ahorita les voy a decir cómo sabemos esto, ¿eh? Aquí les voy a compartir mi pantalla. Miren, dice aquí, el principio de la conservación de energía en fluidos establece que la energía mecánica total de un líquido o gas que fluye permanece constante en cualquier punto de esta línea o corriente. Observemos, dice, esto es válido siempre y cuando el fluido sea incompresible, no que no lo comprendas, que no lo puedes comprimir, y tenga viscosidad cero. La conservación de la energía en el principio de física que establece que la energía total de un sistema cerrado no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esto resulta que también lo dijo, o sea, tiene que ver pues con Bernoulli. Que es el que nos dice que cuando cambian las tuberías, aumenta la presión si disminuye el área por el cual se pasa. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Aquí está, principio de Bernoulli. Voy a dejarles de compartir y voy a detener la grabación para que no se haga más pesado.